Paradigmas de la programación. Se sabe que a lo largo de la historia el ser humano ha logrado grandes hazañas a través de diversos instrumentos que se han inventado. Debido a esto nos hemos especializado en desarrollar cada vez más y más nuestras habilidades con respecto a su uso, complementándose con el desarrollo de estas. En consecuencia, y el largo desarrollo de la humanidad, se ha logrado crear instrumentos casi tan complejos como nosotros, siendo la programación una parte vital del control y creación de la tecnología que nos rodea actualmente. Se tiene que saber que antes de iniciar a programar se necesita tener en mente varias cosas de este mismo campo, como por ejemplo la definición de algoritmo, que es un compilador, un editor, un entorno de desarrollo, la sintaxis de un lenguaje que se quiere programar, las diferentes paradigmas de programación, entre otro tipo de cosas. Siendo este último un tema un tanto complejo de entender, pero antes de seguir, ¿qué es un paradigma? Según la Real Academia Española, esta tiene múltiples definiciones, pero la más cercana con respecto a nuestro contexto es teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Esto suena totalmente bien, aunque hay un pequeño problema si profundizamos en todo esto. Y es que, ¿qué diablos quiere decir esto exactamente? Pues dándole su significado fuera de lo textual, se diría que un paradigma es un método de cómo obtener X o Y resultados partiendo desde un punto de inicio a un punto de finalización, siendo el método el recorrido que diste para llegar a ese final. Paradigmas de programación. Los paradigmas en el ambiente de la programación son los diferentes estilos que se aplican al momento de desarrollar un código. Estos han evolucionado alrededor de la historia de la programación, llegando a ser un solo paradigma el que mayormente se utiliza para desarrollar la mayoría de los programas que se usan ahora en día. En la programación hay diversos paradigmas, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero se podría decir que los paradigmas de los cuales se derivan los demás son los paradigmas imperativos y declarativos. Los paradigmas imperativos son aquellos los cuales se caracterizan por darles instrucciones u órdenes a la computadora y crear algoritmos a partir de ellos. Todo esto para dar una solución a algún problema que se le haya solicitado. En cambio, si lo vemos por el lado contrario a este paradigma, su contraparte, el paradigma declarativo, obtiene una respuesta al problema mediante declaraciones inicialmente dichas. Dentro de los paradigmas imperativos se pueden diferenciar tres paradigmas: estructural, procedimental y modular. En el caso de los paradigmas estructurados, se caracterizan principalmente por tener una secuencia, interacción y selección. En los procedimentales se caracterizan por el hecho de accionar diferentes procesos en un solo paradigma, en un solo programa, y en los modulares son los que se caracterizan en ser trabajados a través de módulos. El paradigma imperativo es el paradigma más antiguo que hay. Su éxito se debe a su sencillez y cercanía a las arquitecturas de computadoras convencionales. Dando un ejemplo de un lenguaje que usa este paradigma es el lenguaje C. Añadiendo lo anteriormente dicho, existe un paradigma de programación la cual es orientada a objetos. Este es el paradigma que mayormente se utiliza en la actualidad, debido a muchas de sus cualidades que pueden ser entendidas a través de analogías simples con la vida real. Este paradigma, como si dice su nombre, se basa en lo que son objetos. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué son los objetos? Se conoce como objeto a un conjunto de datos y métodos que se tiene en ese código, siendo los datos sus propiedades y siendo los métodos su funcionalidad. Dentro de este paradigma también se conoce lo que son las clases, que en palabras simples son una especie de molde para la creación de algún objeto. Teniendo todo esto en cuenta, estos objetos pueden evidenciar el polimorfismo, etc., haciendo más dinámico la programación. Algunos de estos lenguajes, de estos paradigmas, son usados en lo que son como Java y Python.
La tecnología del futuro. Un tema igual de interesante, pero un tanto diferente. Como nos hemos dado cuenta, ha avanzado en grandes pasos, en pleno siglo XXI. En adición a esto, tenemos conocimiento de que nuestro presente va a ser nuestro pasado y nuestro futuro será nuestro presente. Y si las cosas siguen de esta misma forma, cuando nos demos cuenta, veremos que la tecnología será algo más trascendental. Dando por un claro ejemplo lo que es la aparición del 5G y el aumento de la velocidad del Internet, cosa que en los años 90 ni siquiera lo imaginábamos. Uno ni siquiera se imaginaba que se podría intercomunicar de una manera tan sencilla y tan rápida. Pensemos en nuestro futuro, la inteligencia artificial, que se ha venido desarrollando ampliamente día a día. Dando un claro ejemplo son los asistentes virtuales, como lo son Cortana, Siri o Alexa, siendo esta última mayormente conocida por cierta capacidad de tener un control de electrodomésticos y otros aparatos tecnológicos de una casa moderna. Ahora bien, estas se utilizan en diferentes campos como lo son la industria, medicina, robótica, mecánica y mecatrónica, entre otros. Prosiguiendo tenemos lo que es la realidad virtual, una tecnología que tendrá mayor influencia en nuestro futuro. Ahora mismo tiene un gran impacto en nuestra vida y que por el momento todavía le falta desarrollarse mucho más. Y que ahora mismo nos da solución a problemas, nos va a apoyar en un futuro y nos dará múltiples utilidades en nuestra vida diaria. Un ejemplo, lo que son las simulaciones en X o Y cosas. La realidad virtual tiene ciertas ventajas, las cuales han ayudado en diferentes campos. La educación, un claro ejemplo, que tiene diversas utilidades en universidades alrededor del mundo. También nos ayuda en el campo de la terapia con lo que son las fobias, en el campo de la medicina, para que los estudiantes tengan simulaciones de acuerdo a la anatomía. Ahora bien, tenemos las computadoras cuánticas. En los últimos años se han desarrollado lo que son las computadoras cuánticas, una tecnología relativamente que abre muchas puertas a lo que son soluciones de problemas y a la vez múltiples cosas que se pueden llegar a hacer teniendo una. Las computadoras cuánticas, a diferencia de las computadoras convencionales, utilizan lo que son qubits. Aunque la idea suena fascinante, aún hay varios problemas que se tienen que ver en este tipo de máquinas, por ejemplo, el hardware. Y nuestra conclusión fue esta: uno no sabe lo complejas que son las cosas hasta que uno se da una idea de cómo funciona. En programación son diversos paradigmas lo que hay, pero al fin y al cabo uno decide cuál utilizar, aprendiendo de todo un poco. Al mismo tiempo nos damos cuenta de los avances tecnológicos que hubo, hay y habrá en nuestra humanidad, que aunque el futuro es incierto, podemos asegurar que grandes cosas vienen con respecto a la tecnología.